Gloria al Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos que están conectados en esta preciosa noche. Estamos creyendo que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí estará Él en medio de nosotros. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 25. Y dice así: en el nombre de Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre. Y dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos ahí donde estamos a cerrar nuestros ojitos y a pedir que sea nuestro Dios hablando a cada uno según sea nuestra necesidad. Oh bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, te pedimos en el nombre precioso y maravilloso de Jesús de Nazaret, que sea usted hablando a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, que no seamos nosotros, oh Padre de la gloria, sino usted hablando directamente a nuestras vidas, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendícenos por medio de tu palabra, mi Dios amado. Amén y amén. Así, vamos a meditar en esta preciosa tarde una corta reflexión con el tema: la decisión es tuya. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y hay muchas cosas que a veces en nuestra vida cotidiana tenemos que tomar algunas decisiones. Muchas veces, para no escoger mal, decimos a otro: escoge por mí. Y hay cosas en nuestra vida, hay decisiones que nosotros debemos de tomar que tienen que ser personales, que nosotros tenemos que tomar esa decisión porque va a definir algo en nuestra vida. Y cuando nosotros meditamos en este pasaje de la palabra de nuestro Dios, nos habla de una mujer que quizás muchos ya hemos conocido la historia, una mujer viuda que no tenía comida, ya no tenía nada en su casa y simplemente lo único que tenía era para comer ella, su hijo y luego dejarse morir. Y qué triste es porque habían 3 años y medio en los que el mismo Dios había cerrado los cielos y no había lluvia en este lugar. Entonces, a raíz de eso, aquella mujer, la comida empezó a escasear. Una mujer viuda, sola, con un hijo que mantener, y quizás no había fuente de trabajo, quizás no había nada que hacer, y lo único que ella tenía era para ella y su hijo. Pero qué bueno es Dios, que Dios no desampara la obra de sus manos, y envió a un profeta y le dijo lo que tenía que hacer para que abundara el alimento en su hogar, para que no perecieran ni ella ni su hijo. ¿Y cuántos hoy en día muchas veces estamos en la misma situación de aquella mujer? ¿Cuántas veces hoy en día estamos en medio de escasez, en medio de limitación, en medio de llanto, en medio de dolor? ¿Cuántas veces estamos igual que esa viuda que quizás lo único que tenía era a su hijo? Y estoy segura que aquella mujer lloraba en silencio. Estoy segura que aquella mujer no llamaba a su hijo y le empezaba a contar todos los problemas que tenían. Yo estoy segura que aquella mujer quizás le ponía una enorme sonrisa a su hijo y luego lloraba en silencio cuando su hijo dormía. ¿Cuántas veces estamos nosotros en la misma situación que aquella mujer, llorando en silencio, sonriendo frente a todos los demás, y en silencio solo nuestro Dios sabe la condición que hay en nuestra vida? Y quizás muchos hoy en día están en esa misma situación, pero Dios quiere llevar una palabra de aliento a esas personas. Dios quiere llevar palabras de motivación. Dios quiere llevar palabras que transformen lágrimas en sonrisa. Dios quiere llevar palabra de bendición a tu hogar, pero la decisión es tuya. El profeta llegó a la casa de aquella mujer, pero la decisión era de la mujer si hacía lo que el profeta le estaba diciendo. Si ella hacía lo que el profeta le decía que hiciese, entonces iba a haber abundancia en su casa. No iba a faltar la harina ni el aceite, no iba a faltar comida ni para ella ni para su hijo. Pero había que hacer lo que le decía que hiciera el profeta.
Y luego vemos otro polo opuesto. Vemos a Naamán, un general del ejército, alguien con una muy buena posición económica, alguien que tenía influencia, alguien que tenía el beneficio del rey, alguien que podía mover pueblos, ciudades, alguien que podía hacer grandes cosas, pero tenía una enfermedad. Y quizás podía tener todo el dinero, quizás podía tener muchos amigos, quizás podía tener influencia, quizás podía tener sirvientes, pero ninguno de ellos podía saciar su necesidad. ¿Cuántos hoy en día hay Naamán espirituales por todos lados? ¿Cuántas veces creemos que lo tenemos todo? ¿Cuántas veces creemos que no nos hace falta nada hasta que llega algo a nuestra vida y nos damos cuenta que no somos absolutamente nada si Dios no está en nuestra vida? Naamán quizás aparentemente lo tenía todo, pero en el momento de su enfermedad ni las riquezas lo podían sanar. En el momento de su enfermedad, por mucha influencia que tuviera, aunque el propio rey estuviera a favor de él, Naamán no podía ser sano de su lepra. Y déjeme decirle que una sirvienta se acercó a Naamán y le dijo lo que él podía hacer, que podía ir a visitar a Eliseo, y que quizás Dios podía hacer la obra por medio del profeta. Y déjeme decirle que Naamán obedientemente fue y buscó a Eliseo. El detalle está que cuando Naamán llega a buscar a Eliseo, Eliseo ni siquiera salió a recibirle. Y quizás él estaba acostumbrado que la gente le rindiera culto, que la gente se portara muy educado, muy amable, muy abiertos con él. Estaba acostumbrado a que la gente, cuando él decía vengan, que llegaran. Y Naamán pensó que Eliseo, que el profeta iba a salir, le iba a dar un gran recibimiento y luego iba a empezar a hablar con él y que iba a poner sus manos y que iba a ser sano de aquella lepra. El problema está en que Dios no obra de la forma en que nosotros queremos. El problema está en que nosotros no vamos a decirle a Dios lo que Él va a hacer. Es Dios el que va a decir lo que nosotros debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Y el profeta vino y le dice, dígale que lo que tiene que hacer es ir al Jordán y zambullirse 7 veces. ¿Y sabe por qué Naamán empezó a quejarse y a decir si hay mejores ríos, hay mejores lugares a los que yo podría ir? Porque el Jordán era un lugar en donde iba gente enferma. El Jordán era un lugar en donde iban muchos enfermos y quizás Naamán no quería mezclarse con el resto. Quizás Naamán no quería reconocer que él estaba enfermo y que necesitaba un sanador. ¿Cuántos hoy en día quizás la lepra del pecado está inundando su vida? Están carcomiendo su carne espiritual, están carcomiendo su corazón, están carcomiendo sus emociones, están carcomiendo su vida familiar. ¿Cuántas veces el pecado está destruyendo nuestra vida y nosotros no queremos reconocer que estamos enfermos? Nosotros no queremos reconocer que necesitamos de nuestro Dios. Naamán estaba en la misma situación. Necesitaba, pero su orgullo no le permitía reconocer que él debía de hacer lo que Dios mandaba que hiciese. Y vemos 2 polos opuestos, como decíamos. Una viuda que lo necesitaba todo porque no tenía nada. Y un varón que lo tenía todo, pero realmente no le servía para nada. ¿Cuántos hoy en día están en la misma situación de estas 2 personas? ¿Cuántos hoy en día quizás están esperando a un Eliseo espiritual o a un Elías espiritual? Déjeme decirle que en el pasaje Jesús decía, habían muchas viudas en los tiempos de Elías, pero solo a una fue enviado el profeta. Habían muchos leprosos en Israel, pero solo a uno fue enviado el profeta Eliseo.
Y quizás hoy en día podríamos decir, hay muchos necesitados en este lugar. En todo el mundo hay gente enferma, en todo el mundo hay gente necesitada, en todo el mundo hay gente que necesita restauración. Pero déjeme decirle que hoy en día no ha sido enviado solamente a uno. Hoy en día Jesucristo ha sido enviado a toda la humanidad, pero va a depender de usted si lo recibe o no. Va a depender de usted si quiere ser sanado. Va a depender de usted si quiere ser restaurado. En los versículos anteriores Jesús decía, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Yo no sé si usted ha meditado en el poder de esas palabras. Yo solamente hoy en la noche meditaba y decía, ¿cuántos quizás están necesitados de Dios? Y usted que tiene el privilegio de tener un nombre que es sobre todo nombre, no se lamente, no se queje, no reniegue, no blasfeme, no reniegue contra Dios. Levante sus manos y diga, gracias Señor porque aquí me tiene. Gracias Señor porque quizás hay escasez, pero no he dejado de comer. Gracias Señor porque quizás faltan muchas cosas en mi hogar, pero lo principal no ha faltado y es la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros podamos decir gracias porque usted ha tocado a mi puerta y me ha permitido abrir. ¿A cuántos Dios está tocando a su puerta? ¿A cuántos Dios está llamando a la puerta? Y generalmente la gente no recibe y no recibe bendición porque no quiere recibir a nuestro Dios. Qué triste es cuando vemos mucha gente que está agobiada, atribulada, llorando, pero realmente no reciben lo que están necesitando en su vida, no reciben ese ungüento de lo alto que Dios quiere darnos para sanar nuestras heridas. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos Naamanes espirituales. Muchos Naamanes a los que Dios le está diciendo lo que deben de hacer, y muchos Naamanes espirituales prefieren confiar en su riqueza, prefieren confiar en su trabajo, prefieren confiar en lo que tienen visible y no en lo invisible, porque muchas veces es fácil creer cuando vemos, pero qué difícil es creer cuando no vemos. Dios quiere que nosotros podamos empezar a decir, Señor, gracias, porque quizás en medio de la desesperanza yo aún conservo la esperanza. ¿Cuántos quizás puedan estar en sus hogares en esta noche y quizás podrían pasar por muchas necesidades, pero aún así conservan una sonrisa en su cara? Y no es una sonrisa de apariencia, es una sonrisa que viene de nuestro Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque nuestro Dios empieza a levantar nuestra vida, porque quizás en medio de la dificultad Dios siempre tiene palabras de aliento para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar como aquella viuda, quizás no teniendo nada, pero creyendo a la palabra del profeta? ¿Cuántas veces quizás no podemos ver las promesas de Dios palpables, pero si las leemos acá y decimos, yo creo que en el tiempo de Dios las cosas se van a dar y que Dios no desampara la obra de sus manos, entonces Dios va a empezar a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Vamos a poder empezar a decir lo que el salmista David decía. Vamos a poder empezar a meditar y a vivir lo que muchos hombres de Dios han vivido. Pablo pasó por tantas situaciones difíciles y Pablo quizás podía no tener nada y decía, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía que si tenía a Jesucristo no iba a tener falta de ningún bien. Todo lo que él necesitara, Dios iba a saciar esa necesidad. Dios quiere que nosotros podamos experimentar lo que la viuda experimentó. Quizás usted podría decir, yo estoy solo. Quizás usted podría decir, yo no tengo a nadie que me dé la mano. La viuda estaba sola.
La viuda no tenía a nadie. Si usted lee la porción de la palabra de nuestro Dios, mire las palabras más tristes, que solo tenían para hacer un poquito de pan, comer ella, comer su hijo y después dejarse morir. Significa que ella no tenía amigos, vecinos a los que pudiera ir y decirle tienen y me regalan, porque quizás los vecinos estaban peor que ella, o porque quizás no había la confianza de ir y pedir. Pero qué bueno es Dios, que está al pendiente de tu necesidad, que está al pendiente de tus limitaciones, que está al pendiente de lo que está pasando en tu vida. Quizás en estos momentos hay crisis, quizás en este momento hay escasez, quizás si usted se pone a meditar y a platicar con muchas personas empiezan a decir que todo esto está duro, que está difícil. Pero qué bueno es cuando confiamos en nuestro Dios. Qué bueno es cuando nosotros podemos decir gracias Señor, porque usted hasta aquí me ha ayudado. A mí me encantan las palabras de Moisés, que dice la palabra de nuestro Dios, que Moisés se mantuvo firme como viendo al invisible. Ve al invisible en medio de su problema, ve al invisible en medio de su dificultad, ve al invisible en medio de la escasez, ve a ese proveedor que Moisés podía ver. Y recuerde que la decisión no depende del que tiene al lado. La decisión no depende de papá y mamá, amado joven. La decisión depende de usted de servir a nuestro Dios. ¿Cuántas veces nuestros padres quizás pueden estar en los caminos y muchas veces los jóvenes no están dentro? Aparentemente están, pero realmente no están. Pero si quieres bendición a tu vida, tus padres no pueden decidir por ti. La decisión es tuya. Igual que nosotros no podemos decidir por nuestros padres, los padres tampoco pueden decidir por nosotros. La bendición va a depender de cada uno de nosotros si vamos a obedecer o no. Recordemos que nuestro Dios vino a los suyos. El libro de Juan dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y qué triste es que nuestro Dios venga a uno de nosotros también y que nosotros no le querramos recibir, cuando Él en su palabra dice a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere darte esa potestad de ser hecho hijo de Dios, pero para poder hacerlo tienes que recibir su nombre, que es sobre todo nombre, pero la decisión es suya. La viuda quizás pudo haber dicho no. Lo que yo tengo me lo como yo y le doy a mi hijo. Y este profeta que busque a dónde comer. Naamán pudo haber dicho, este hombre ni siquiera salió a recibirme, ¿por qué he de creer lo que él me manda a decir? Pero por eso es que la palabra de nuestro Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia. Por eso es que la palabra de nuestro Dios dice de que solo los valientes lo arrebatan. Porque había que ser valiente como aquella mujer, de darle primero al profeta y después dejar para su hijo y para ella. Había que ser valiente para creer a lo que Dios le estaba diciendo. Había que ser valiente para Naamán de dejar su orgullo, su posición, su ego, hacerlo a un lado y decir, yo voy a hacer lo que dice el profeta. Yo no sé qué tenga que hacer usted en esta noche. Yo solo le puedo decir que la decisión depende de usted. En aquellos tiempos quizás habían muchas viudas y solo a una llegó el profeta. En estos días quizás hay muchos necesitados y si nuestro Dios llega a unos cuantos, no es porque Él haga acepción de persona, es porque solo unos cuantos le creen, es porque solo unos cuantos lo reciben, es porque solo unos cuantos dicen yo quiero creer, yo quiero alzar mis ojos a los montes, yo quiero adorar a mi Dios en medio de la adversidad, haya o no haya, yo voy a adorar. Pero la decisión es nuestra. Dios lo pone delante, pero usted y yo somos quienes decidimos en esta preciosa noche. Y solamente medite, la decisión es nuestra. Muchas veces podemos escuchar, pero no obedecemos. La viuda y Naamán pudieron haber escuchado al profeta, pero si no hacían algo, entonces en nada quedaba. Usted puede oír y puede decir, qué bonito, Dios puede bendecirme, Dios puede levantarme,
Pero si usted no hace nada, si usted no actúa, si usted no toma la decisión, en vano ha sido la palabra, porque usted no puede obedecerla. Que el Señor Jesucristo bendiga a cada uno de los que se han conectado. Que nuestro Dios bendiga a cada uno de aquellos que han abierto no solamente sus oídos y sus ojos, sino también su corazón a recibir palabra de nuestro Dios. Que sea nuestro Dios llegando a esas casas de esas viudas espirituales, de esos Naamán espiritual, que en medio de dificultades Dios puede dar una palabra de aliento, porque a eso es lo que ha venido nuestro Dios, a dar libertad a los cautivos, a preparar, a sanar a los quebrantados, a dar vista a esos ciegos, a pregonar libertad, a anunciar el año agradable de nuestro Dios. Pero la decisión es suya, gloria sea al Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta preciosa noche para que sea nuestro Dios con cada uno de los que se han conectado, que sea nuestro Dios con este hermoso grupo de jóvenes que están ministrando la alabanza, que sea nuestro Dios con cada uno de los líderes de jóvenes, pero sobre todo con cada uno de los pastores, no solamente de la iglesia central, sino de cada una de esas iglesias. Cuando usted doble sus rodillas en su casa, ore por usted primeramente, ore por su vida espiritual, ore por su familia, órele dando gracias a Dios por la decisión preciosa que usted ha tomado, pero no se olvide de orar por los ministros, no se olvide de orar por su pastor. Sé que hay muchas iglesias que están conectándose también, y que sea nuestro Dios bendiciendo a cada una de esas iglesias. Pero amado hermano, no se olvide de orar por su pastor, no se olvide de orar por su esposa, no se olvide de orar por cada uno de los hijos de su pastor. Gloria sea al Señor Jesucristo. Oh bendito Dios y Padre celestial, en esta hora, mi Dios, le damos infinitamente gracias por ese